Vigía de la montaña. La palma de cera del Quindío. Es la palma más alta del mundo. Su tallo puede alcanzar hasta 60 metros. El Valle de Cocora, en el departamento del Quindío, es el lugar que más visitan los turistas para conocerla. Sin embargo, el futuro de la palma en estas praderas no está asegurado. El ganado consume las escasas plántulas que logran desarrollarse en medio del pasto, y aquellas que sobreviven al pastoreo no toleran la exposición directa al sol y desaparecen. A su vez, una a una y en pie, las palmas más altas mueren de viejas. Poco a poco, la palma de cera desaparece de los potreros de Cocora. Su nombre es Marco Fidel Torres. Arriero de toda la vida, conoce cada rincón de estas montañas. Dice tener dos amores, la arriería y la palma de cera, a la que considera la reina de los Andes. Hace un llamado para sembrar nuevas palmas que reemplacen las que están muriendo en estos potreros. Asegura que de no hacerlo, Colombia podría perder para siempre el esplendor de este paisaje cordillerano. El ropaje de este paisaje es la palma. Por eso les digo yo, si estas palmeras desaparecen, Cocora pierde el encanto. Pues vendrán a ver potreros y vendrán a ver vacas. ¿Qué más van a ver? Del otro lado de estas cimas de Cocora queda la cuenca del río Toche, en el Tolima. En realidad, este es el lugar que alberga la mayor cantidad de palmas de cera del Quindío que hay en toda Colombia. Son cientos de miles. Por debajo de estos apretados penachos se esconden además saludables parches de bosque andino. Es el ambiente ideal para el desarrollo de la palma, que puede llegar a vivir más de 200 años. Algunas de las palmas más viejas que hoy habitan esta región quizás fueron testigos en su temprana infancia del paso del sabio Humboldt. En 1801, el naturalista alemán remontó estas montañas siguiendo la dura trocha que atravesaba los palmares, la misma que tomarían después Simón Bolívar y muchos otros forjadores de la historia de Colombia. Óscar Cardona habita en medio de estas montañas. Trabajar con el ganado es una parte de su diario quehacer. Óscar no imagina su vida sin estas laderas andinas, y mucho menos sin las palmas de cera que las recubren por cantidades. Hoy en día, mejor dicho, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo es que uno se va a ir a tumbar un monte de esos viendo que iba la palmera para arriba? Métase usted a cualquier monte y verá la palmera que van haciendo para arriba. Entonces uno entra a tumbar un monte, eso está haciendo el daño más grande de la vida. Y harto daño que está haciendo. Es época de frutos para las palmas que habitan las vertientes de Toche. El tucán de montaña aprovecha la oferta. Las palmas de cera fructifican una sola vez al año, y una amplia diversidad de animales consumen estas vistosas pepas. El viento acelera su paso. Aparentemente frágiles, los enormes tallos de las palmas resisten.
Sobre esta misma cordillera central, 50 kilómetros más al sur queda Roncesvalles. Allí hay miles de palmas de cera, pero cerca de 300 han muerto prematuramente en los últimos 15 años. Las causas aún son desconocidas. Sin embargo, alguien aprovecha estos tallos sin vida. El loro orejiamarillo. Exclusivo de Colombia y Ecuador, esta especie fue considerada casi extinta hace apenas 25 años. Para el orejiamarillo es temporada de apareamiento en las montañas de Roncesvalles. La palma y el loro son ahora los íconos más preciados en esta región. De igual forma, hay otros lugares donde miles de colombianos han hecho suya la palma de cera del Quindío. Proteger las áreas donde ésta crece asegurará que las futuras generaciones puedan disfrutar los hermosos palmares del árbol nacional de Colombia.